Soy Griselda Donatucci, estoy en Plotier, provincia de Neuquén, Argentina. Voy a presentarles a ustedes a la doctora Noemí Zapata. Noemí, bienvenida. Hola. Bueno, aquí tenemos, Noemí, a un amigo que se llama Vicente. Hola, ¿qué tal, Griselda? Vicente Petit. Ustedes, en este momento estábamos diciendo esto de hacerle este video tan importante por lo que representa, ¿verdad, Noemí? ¿Podrías hacer una descripción de esta situación, de este caso? Bueno, Vicente padece de insuficiencia renal hace muchos años. Su función renal se limita a un 30% de una función renal normal. Y además se agregó después otra enfermedad que se llama cistitis intersticial, que le afecta a la vejiga con mucho dolor y hematuria, o sea, orina sangre constantemente y desde hace también unos 5 años, Vicente también, Sí, ¿verdad? más o menos, unos 4 o 5 años. Sí. Bueno, ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tengo? 67. Aunque no parezca, pero son 67. Así es, no parece. Bueno, sí, como dice Noemí, en realidad el problema que yo sentía era un problema de vejiga. Me han hecho operaciones, me han sacado varios cálculos importantes de la misma, me han hecho muchísimos estudios, los resultados fueron siempre no sabemos lo que tienen, querían seguir haciendo más estudios, haciéndome más biopsias, etcétera, a lo que llegó un momento que me negué porque ya estaba cansado de tantas intervenciones y los resultados se hacían esperar totalmente. Yo orinaba con sangre visible, en algunos casos roja totalmente. Y los dolores de vejiga eran insoportables, que lo único que me lo calmaba era un diclofenac 75 que tomaba a día por medio o cada 2 días cuando podía soportar mucho, pero ya no podía soportar más eso y tomaba. Y bueno, entre comillas por casualidad descubrí el tema del agua de mar en unas vacaciones, después me llegó un video que hablaba sobre eso, me puse a investigar, le encontré, digamos, razón al tema, fui a buscar agua, comencé a tomar regularmente 1/4 de litro de agua pura, isotonizada a 1 litro en total de agua. Y bueno, y hace ya 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses que dejé de tener totalmente los dolores y nunca más oriné con sangre, al menos visible. Y los exámenes de orina le daban cuando mucho 1 o 2 crucecitas que, bueno, los que entienden saben de qué se trata, que es una orina, un sangrado microscópico. O sea, nunca más volví a tener el sangrado como tenía antes de ver la sangre en la orina. Y el dolor, por supuesto, nunca más volví a tener dolor. Esa pérdida de orina lo llevó a tener cuadros de anemia muy severas. Eso que él relata, así es realmente una síntesis, pero pasaron cosas bastante grosas en el medio, como tener un diagnóstico de cáncer de vejiga. ¿Sí? Que no era tal porque después Claro. Otro estudio dio otra cosa. O sea que tengo mucho para decir, digamos, a favor de tomar la decisión en su momento de dejar toda la medicación que estaba teniendo, porque si no tenía resultado, y yo leía los prospectos y los prospectos eran totalmente contraindicados para mis problemas renales encima, obviamente dejé de tomarlos y hace ya, de esto hará casi 3 años que no tomé más un remedio y acá estoy mucho mejor de lo que estaba en su momento. Yo le quiero contar a la gente que cuando Noemí me cómo fue la situación de por qué me estaban convocando a grabar este testimonio, lo que me conmovió, Noemí, cuando me decías que ustedes, que son amigos, cómo lo habías visto físicamente desmejorado, y cuando él toma la decisión de antes de hacerse la diálisis, ¿querés contar eso? Que me pareció conmovedor cuando vos decías, se fue, y yo me tenía que ir de viaje, y se fue de vacaciones, y cuando vino era otro hombre. Sí, es cierto. Es cierto, nosotros es más, le habíamos pedido un análisis de control y creo que eso fue lo que me habías venido a traer, que ya y yo estaba a punto de viajar por un congreso de ozono y
Cuando lo vi muy desmejorado, no hacía mucho tiempo que lo había visto, no sé, no más de un mes, y estaba muy desmejorado, bueno, un color amarillento, realmente muy delgado, y bueno, con características que los médicos reconocemos enseguida como un nivel de insuficiencia renal importante, muy importante. Y entonces le dije que tenía que ver urgente a un nefrólogo, porque para mí ya tenía valores para entrar a diálisis, que era lo que me venía a traerme, lo que figuraba en ese análisis, urea y creatinina muy, muy alta. Y bueno, pero él estaba decidido a viajar y me dijo, bueno, cuando regreses yo te prometo que voy a ver al nefrólogo, me hago diálisis, hago lo que quieras, pero ahora déjame que me voy de vacaciones. Se iba a Necochea, a casa de un amigo cerca del mar, y bueno, cuando lo volví a ver al mes, o menos de un mes, 20 días, no era el mismo. No tenía las características de insuficiencia renal severa que tenía, así en el aspecto, ¿no? Sí, sí, Después sí. lo corroboramos con el laboratorio. Habían mejorado todos los parámetros. Cuando lo viste esta cosa de la primera impresión, ¿no? Que dijiste, ¿qué hiciste? ¿Qué había pasado? Sí, porque venía con una parte de haber mejorado visiblemente, con una Sí. sonrisa, contentísimo, de que no te decía ya como 20 días que no tenía ni dolor ni hematuria, que era lo que Claro. más le importaba. Sí, y lo que quiero aclararte también que, es decir, yo no niego a la medicina alopática ni a los médicos, para nada, pero también entiendo que la medicina no es una ciencia exacta y todos se pueden equivocar. Y la prueba la tengo en que cuando en su momento, esto estoy hablando ya hace otros varios años, que me hicieron una biopsia de vejiga, que primero un análisis me dio cáncer de vejiga, y sobre la misma muestra, sobre el taco que ellos le dicen, otro laboratorio dio otro resultado que no era justamente cáncer. O sea que ahí tenemos la prueba de que la medicina también tiene sus altibajos y bueno, y uno también tiene que aprender a leerse sobre sí mismo y ver cómo busca los resultados, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo, porque a veces uno se deja aterrorizar por el resultado y no toma la decisión de corroborar con otro análisis y con otra cosa, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y bueno, Lo que y está la prueba diciendo. está que, por ejemplo, el oncólogo que me había empezado a atender, cuando le llevo el nuevo resultado, que fue un día antes de empezar con el tratamiento ¿cómo es? De quimioterapia, le llevo el resultado y digo, me dice, qué bueno, entonces no vamos a suspender el tratamiento. Le digo, lógico, claro que lo vamos a suspender. Le digo, ¿y cómo es esto? ¿Por qué? Y me dice, pasa, así, muy tranquilo, me explicó el hombre, el muchacho, y se pasa. Y dice, ¿y vos por qué te ocupaste? ¿Vos por qué te ocupaste? Si vos supieras la gente que, no quiero decir qué es lo que me dijo, que sufre con esto porque no se ocupa, porque no sabe, porque va ciego a todo lo que le dicen, y bueno, los resultados son otros que obviamente no los quiero mencionar acá para no asustar a nadie. Sí, pero yo creo que nosotros tenemos que hablar de estas cosas. Sí. Y yo te agradezco, Noemí, en este sentido, porque con tu formación médica de tantos años, como me decías que estuviste trabajando, ¿cuántos años? Y este año tengo 41 años de médica recibida. No, pasa esto, creo que de a poco hemos ido la gente dejando en manos de otros la vida, no solo en la salud, en todo, ¿no? Se ve, siempre queremos que otro se haga cargo y bueno, así le podemos echar la culpa, pero en el asunto de salud tenemos que tener una responsabilidad, ¿no? Autogestión de salud, ¿no? Fijarse, está bien, todos los que están alrededor nos ayudan. El médico, justamente, lo que nosotros hacemos es ayudar a recuperar la salud. Cada uno con sus propios criterios. Hay gente más estructurada o, bueno, el mío es esto, o sea, apertura total. Si mejoró un té de limón y tomemos té de limón. Y además todo tiene una razón, siempre hay algo atrás que hizo que eso mejorara. Pero si no tenemos una apertura a acompañar al paciente, en general es un acompañamiento al paciente. Si el paciente no quiere el tratamiento que le ofrezco, y entonces uno como que le da la oportunidad a la persona que pueda hablar respecto a las otras cosas que está haciendo.
porque toda la gente hace otras terapias y no se las cuenta al doctor. Al médico no. Yo hago ozonoterapia y es frecuente que mis pacientes me digan, por ejemplo, para el dolor, para una artrosis, es muy frecuente que mis pacientes digan, fui a ver al traumatólogo, pero no le dije que me estoy haciendo ozono. ¿Por qué? O sea, esto es una terapia aceptada, pero ¿por qué? Y no sé, tenía miedo que se enoje. Está mal, porque el doctor no sabe qué otras cosas está haciendo, y también el doctor debe saber qué otras cosas está haciendo su paciente, porque ambos son responsables. Sí. Pero eso es una apertura que debemos tener, porque si uno no le da la oportunidad al paciente de contarle, el paciente no cuenta. Y entonces uno queda con un tratamiento que se está haciendo, que va bien o va mal, pero eso no es solamente eso lo que hace el paciente, hace otras cosas, que pueden mejorarlo o también pueden empeorarlo, o sea, de ambos lados. Por eso creo que el médico debe permitir que el paciente, debe darle el espacio para que el paciente le cuente cuántas cosas y qué cosas está haciendo. Que tiene todo el derecho el paciente, pero el médico ahí puede dirigir, puede advertir si hay alguna cosa que no está bien. O sea, es mejorar esa relación. Totalmente, para beneficio de todos. Claro. Noemí, en este caso, como ustedes eran amigos, digamos, son amigos, y él viene con esto de que había empezado a tomar agua de mar. ¿Y vos qué le dijiste? ¿Cómo lo tomaste? Vamos a ver, porque yo tampoco sabía nada. Por eso quiero saber. Pero lógicamente era lo único que había pasado. Y empezamos a leer, bueno, me pasó ese video que había, esos artículos que había encontrado, y empezamos a aprender ahí un montón. Yo ¿aprendieron no juntos nada. Entonces? Aprendimos juntos, sí, no sabía nada. Y yo obviamente fui el ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? El conejito. El conejito. Sí. Pero o sea, la decisión la tomé siempre yo. O sea, y todo lo que hice, digamos, a conciencia de los médicos o a la inconsciencia mía, entre comillas, la decisión siempre la tomé yo. O sea, yo simplemente elegí. O sea, yo no soy de los que voy al médico y me quedo con la palabra que me diga el médico y con el remedio. Yo, si tomo un remedio, leo los prospectos y ahí me doy cuenta a la larga o a la corta qué causas me puede ocasionar ese remedio. Por eso en su momento dejé de tomar los remedios, porque yo veía que no tenía resultados a la vista y lo que los prospectos me decían eran totalmente desalentadores. Obviamente tomé la decisión de dejarlo. Y en este caso, a mí lo que me encantó fue que dijiste, fuiste a Necochea, estuviste todo ese tiempo en la playa, en el mar, y cuando volviste, recién ahí... Claro, cuando volví ya volví mejorado, sin saber lo que estaba haciendo. No tenía, sobre el agua de mar no tenía ningún tipo de información. Cuando volví recibí tantas cosas esas que uno recibe por WhatsApp, un videíto que me mandó una persona X de Buenos Aires, un videíto hablando sobre las propiedades del agua de mar. Eso me despertó la conciencia, porque dije, no es casualidad que yo haya estado allá, haya mejorado, dejé de tener dolores, dejé de orinar con sangre de la manera que lo hacía. Entonces, cuando empecé a investigar con los datos que me daba ese video, que bueno, empecé a entrar en la página de Aquamaris y ver tantos videos que hay que hablan al respecto, dije, bueno, esto no es casualidad. Así que ahí fui a buscar agua de mar acá a Las Grutas, que lo tenemos más o menos cerca, y ahí empecé a tomar regularmente el agua todos los días, 1/4 litro de agua de mar por día. Y lo bonito también es esto, que tomaste la decisión de ir a recolectar el agua. Te hiciste los kilómetros hasta la playa. Y de paso me volvió a bañar. De paso, claro. Sí. Estamos hablando de esto que ya hace más de un año, decíamos, ¿no? Esto empezó todo en febrero del 2018. Ahí empezó. Para fines de marzo fui a buscar el agua de mar y ahí empecé a tomarla hasta ahora. Y ahora estamos en mayo del 2019. Sí. Bueno, yo creo que acá, en este caso, Noemí, como te decía antes de la grabación, que la gente valora mucho la palabra médica. Claro. Entonces, tu caso y con el caso de Vicente, como decíamos que lo de la cistitis intersticial es un tema de lo que no se habla mucho, o que no hay soluciones, me decías vos, ¿no? No hay solución. Sí, no es muy frecuente, por suerte, pero bueno, en base a su caso, siempre empecé a buscar por todos lados, poder encontrar algún
Y ahí me enteré que no tiene solución. Quiero aclarar un detalle que me parece importante, porque yo con estos dolores venía hace mucho tiempo. Y lo que en principio me los calmó, los dolores, fue el proceso que me hacía Noemí colocándome ozono en la vejiga, obviamente mediante la uretra. Eso me calmaba los dolores, pero la lógica era que yo no podía estar el resto de mi vida 2 veces por semana poniéndome una cánula por la uretra y para que me pusieran ozono. O sea, era un tratamiento, si bien el resultado era bueno porque me dejaba de tener dolores, pero a la larga es un problema, digamos, medio, llamémosle, incómodo, ¿no es cierto? Así que bueno, y el resto apareció solo. El resto del agua de mar apareció solo. Qué bueno. ¿Algo más con respecto a esto que estás diciendo? Porque hoy lo hablábamos, ¿no? Lo de buscar elementos que nos den un poco más de soberanía, más de libertad. Vos lo decías como doctora también, que eso a mí me pareció maravilloso, de no generar esa dependencia en los pacientes, ¿no? O que te tengas que atender el mismo paciente con el mismo dolor durante tantos años y que a vos te impulsó también a buscar lo de la ozonoterapia. Claro, sí, eso fue así. Así que eso fue así. Claro, en este caso era muy traumático, es una zona muy delicada y no se puede estar haciendo tal. Bueno, nos faltó un detalle que me acabo de acordar ahora por lo que dijiste, más siendo él un paciente diabético, ¿sí? O era, pero fue bajando su medicación porque el azúcar, o sea, la glucemia bajaba y había que irla sacando. ¿Y cuánto hace y ya no tomas más? La última... Y hace metformina era el último año medicamento. Más o menos que dejé de tomar porque empecé a tener valores normales permanentes. O sea, no solamente los diarios, sino el análisis que se hace, ¿cómo es que se llama? Que da el promedio de... La hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, ya tenía en los dos o tres últimos análisis valores normales, totalmente normales. Y otro, bueno, comentario de todo lo que cuenta Vicente, están las pruebas de los análisis, ¿sí? Por ahí resulta muy engorroso hablar de valores, de sustancias que por ahí la gente no conoce, pero están los análisis, ¿sí? Alguien quiere, cualquier persona, cualquier profesional quisiera, en ningún momento dejé de atenderme ni de hacerme los análisis, eso permanentemente lo hago. Bien, como ir constatando, ¿no? Para ir constatando, sí, aparte para ir viendo cómo estoy, obviamente. Exacto. Claro, pero hay una cosa que es lo que yo te decía antes, o sea, yo no te conocía antes, como dice Noemí, que ya te había visto tan desmejorado y después tan cambiado. Yo lo que veo es un hombre muy vital y rejuvenecido. Sí, soy muy joven, sí. Entonces, pero sí, si te haces un autoanálisis desde la parte de la imagen, ¿sí has notado ese cambio? No, el cambio es notable, sí, obviamente. O sea, no solamente en lo físico, también en lo anímico, en lo psicológico, es decir, el cambio es total porque obviamente un desmejoramiento físico importante a uno lo afecta también en lo emocional, en lo psicológico, obviamente, ¿no? Y un dolor crónico también. Y un dolor crónico es tremendo. El dolor crónico te desmoraliza. El dolor crónico es tremendo. Te deprimes. No se lo recomiendo a nadie porque realmente es una de las peores cosas que le puede pasar. Además, sin miras de resultados, ¿no? O sea, que eso era lo peor. Así es. Bueno, yo les agradezco enormemente. Noemí, me gustaría que dejes tus datos de contacto, por favor. Bueno, mi teléfono, tengo un teléfono fijo que es el del consultorio, 299-493-5160 y el celular 299-625-2815. Vivo en Plotier, en la calle Lordi 236, así que bueno, a disposición del que necesite algo. Que vamos a contarle a la gente que hoy yo lo vi, los bidones de agua de mar en el consultorio. Ah, sí, bueno, eso lo hago. Siempre le hablo a todo el mundo y les dejo por lo menos que conozcan. Y si alguno quiere, le doy 2-3 litros para que prueben, empiecen a tomar, con la consigna de que me lo devuelvan para poder tener, que ellos después vayan a buscar su propia agua o cosechar, como dice, cosechar su propia agua de mar y me lo repongan para poder ir ayudando a otros.
Bueno, muchas gracias. Vicente, ¿quieres dejar algún dato de Bueno, contacto? si quieren el teléfono Sí. 299 50 94 176, también de acá de la ciudad de Plotier, provincia de Neuquén. También estoy dispuesto al que por ahí quiera hacer alguna consulta eh, para ver, bueno, para hablar un poquito de este tema, no tengo ningún problema, Sí, estamos a es disposición. como de apoyo, como los grupos de autoayuda, ¿no? Claro, algo Apoyo. parecido, Sí, algo Sí, parecido. sí, sí, Es sí. decir, Es que la idea de mis videos siempre es esta, ¿no? De ayudarnos claro. mutuamente, de inspirarnos, porque solo el que sufre y está desesperado sabe lo que es y Sí. la soledad que se siente cuando te dicen que no hay nada que hacer. ujú. Y si alguien encontró una manera y es gratis, está cerquita del mar o si puede ir, bueno, debemos hacer esta Sí, difusión, yo creo ¿verdad? que el esfuerzo vale la pena porque Mm, a mí me ocurrió eso, ¿no? Bueno, yo les agradezco otra vez por esto Gracias a y vos. los invito a todos a ver este video en el canal de YouTube de Griselda Donatucci, a compartir los videos y les mando un abrazo muy, muy grande a cada uno.